Esta es la Iglesia Evangélica Pentecostal Filadelfia. Sus miembros están bajo la lupa de la justicia, acusados de llevar a cabo un plan sistemático criminal basado en la captación, reducción a la servidumbre y trabajo esclavo. Su accionar se sostiene desde hace 50 años. Por primera vez, entramos a la comunidad. En el año 2019, este templo Filadelfia fue allanado, mes de mayo. Se llevaron detenidos a más de 20 personas. La acusación muy grave. ¿Funcionaba aquí adentro una suerte de secta religiosa? ¿Existían abusos corporales? ¿Se quedaban con la plata de los fieles? ¿Existían en este lugar castraciones corporales? Tenés un pastor que te va lavando la cabeza, que te va adoctrinando, que te va vendiendo que Eva es la persona que te va a llevar a la salvación. Eva Petrona Pereira es la hija de Divina Luz Pereira, la fundadora de la iglesia. Con la muerte de Divina Luz, Eva quedó como líder principal de la congregación. Eva, que es la líder suprema de toda esta organización, tenía un don específico dado por Dios, que era que Dios se manifestaba, que el Espíritu Santo se manifestaba a través de ella. Julieta Coria es la principal denunciante. Llegó a la comunidad junto a su madre y sus hermanos en el año 2001. O sea, nosotros éramos una familia en donde mi papá se había ido de mi casa cuando yo tenía 4 años, 5 años. Mi mamá estaba sola, somos 7 hermanos. Y tal vez en la iglesia se encontraba una contención que no se tenía de otro lado. Los pastores y pastoras de Filadelfia convencieron a su madre de vender la casa, donar el dinero a la congregación y de ir a vivir a la comunidad. Para ir a vivir ahí te pedían que vendas tu casa y que el dinero de esa casa sea entregado a Dios. La voluntad de Dios era de esa manera, que entregues a tus hijos, que entregues tu casa. Es lo que supuestamente nos iban a dar. En principio nos metieron en un departamento donde solamente cabía una cama de 2 plazas con un ropero y ahí dormíamos mi mamá, mis 3 hermanas y yo. El lavado de cerebro era verbal, pero también prometiéndote una vida más digna de la que tenías. Doctora, ¿cuáles son los delitos concretos que para usted están acreditados en esta causa y para los fiscales? Tenemos la asociación ilícita del 210 del Código Penal, tenemos la trata de personas con fines de explotación laboral, el lavado de activos, de abusos sexuales. Este es un caso paradigmático, Mauro, este es un megacaso. ¿Por qué es un megacaso? Por la cantidad de víctimas, por la cantidad de imputados, por el tiempo que se sostiene esta organización. En el salón principal donde se festeja el culto, tiene una puerta lateral que conecta a un pasillo, un laberinto que lleva a las viviendas donde se alojan los adeptos a la doctrina Filadelfia. Estas son las habitaciones donde están y viven las personas que realizaban trabajo esclavo. Esta es la panadería, donde trabajan los fieles, sin recibir salarios. Una vez que entrabas a vivir a Filadelfia, el trabajo de Filadelfia era la venta ambulante, tanto de panificados como de cualquier otra cosa que las siervas de Dios consideraban que ibas a poder vender en la calle. Pero ¿cómo era el sistema? Digo, ¿te mandaban a vender pan y a vos te quedaba plata de eso? No, nunca me pagaron por nada. Era recaudar y entregarle la plata a Adriana o a los colaboradores que ella ponía para que te reciban la plata, la cuenta lo llamaban. Adriana Carranza, sobrina y mano derecha de Eva Pereira, funcionaba como segunda líder en la estructura jerárquica de Filadelfia.
El sistema era ese, de que tu vida estaba entregada a Dios y que vos ya en Filadelfia no tenías necesidades, por ende ya está. O sea, dependías solamente de lo que Dios le hacía saber o sentir a Eva y Adriana que necesitabas. O sea, y pasabas a depender automáticamente de Eva y de Adriana. Eva está acusada, con más de 20 personas, de integrar una asociación criminal dedicada a cometer delitos gravísimos. Pero toda esta gente, todos los fieles que están acá, la defienden. Filadelfia es una iglesia como cualquier otra evangélica. ¿Una iglesia como cualquier otra o una iglesia donde también la gente vive dentro de una comunidad? También la gente vive, gente que fue necesitada, que necesitaba y pedía poder venir. Cada familia trabajaba así, vendiendo pan, pero cada uno vendía para ellos y cada uno tenía su ganancia, tenía que pagar la mercadería. Parte de la acusación dice que en un momento los obligaban a ustedes a ceder su dinero y se lo quedaba él. Todo mentira, claro que no. Claro que no. ¿Delitos sexuales? No, claro que no. Cristian, ¿qué relación te une con el Templo Filadelfia? Yo nací acá. Naciste. Sí, tengo 32 años, nací acá. Acá me crié, vive toda mi familia. ¿Tu abuela quién es? Eva. Eva. Mi abuela es Eva. La principal acusada en esta historia. Sí, la principal acusada de toda esta mentira. Es todo mentira. Yo soy el nieto y hacía lo mismo que hacían las supuestas víctimas. ¿Qué hacían? Yo trabajaba acá haciendo pan, haciendo tortas. ¿Y por qué mentirían los denunciantes? Yo creo que el principal motivo es por el dinero. ¿Alguien hizo plata con el templo? No. Eva Petrona es propietaria de todas las sedes de Filadelfia en todo el país. Además del campo El Descanso en las afueras de Balcarce, antes de su detención, compró una casa en el country La Benquerencia, en San Miguel del Monte, con establos de equitación y campos de golf, valuada en $500,000. La comunidad tiene más de 3.000 fieles. La sede central está en San Justo, en la calle Centenera al 3700, pero además tiene otras sedes en distintas ciudades del país: Mendoza, Bahía Blanca, Pontevedra, Salta, Neuquén, Tucumán. También la justicia encontró 2 de sus iglesias en Brasil y en Paraguay. ¿Y cómo fue pasando? Fue pasando durante 15 años, no es que fue de un día para el otro. 15 años, o sea, en total estuviste adentro. 15 años estuve, o sea, entré con 8 años y salí con 23. Entré siendo pobre y salí siendo más pobre porque ni siquiera tenía una casa y totalmente ignorante. En los allanamientos que se hicieron en las sedes ubicadas en el país, se rescataron a 103 víctimas de trata laboral. Ramona es una de ellas. Fue reclutada en la sede de Tucumán. A mi mamá le dijeron que yo iba a estar bien, que iba a servir a Dios, que yo iba a estudiar. Me recibieron ellos junto con Eva Petrona. Y bueno, y ahí comenzó todo. Y al otro día que llegué nomás ya empecé a trabajar. A la hora que ella me necesitaba yo tenía que estar. Cuando llegó, sufrió abuso sexual. Lo llamaban castración espiritual. Ella decía que yo me tenía que quedar soltera para Dios. Entonces nos llevaban al salón y apagaban las luces. Y bueno, ahí ellos nos tocaban. Y decía que Dios hacía un trabajo en nosotros. La justicia ordenó la detención de 29 personas. Sobre ellos pesa la acusación de explotación laboral, abusos físicos y sexuales, reducción a la servidumbre, lavado de dinero, un esquema delictivo en nombre de Dios. Todos los procesados están tras las rejas, aguardando el juicio oral. Todos menos Eva Petrona Pereira, la líder de la organización. Fue beneficiada por su edad avanzada. Eva dice que era el Espíritu Santo, algo así como Padre, Hijo y yo. Y las reglas que se le ocurran, incluso la explotación sexual, violación, abuso. Me quedé choqueada con esto de la castración espiritual. ¿Nos puedes explicar concretamente a qué nos referimos? Porque obviamente era un abuso sexual. Sí, claro. Con un pretexto religioso. A ver.
Lo explica ahí la víctima que entrevistamos en Salta, da un relato donde cuenta cómo era esto, ¿no? En nombre de Dios, vos tenés que ser la mujer de Dios y para eso tenés que despojarte de tu sexualidad, de entregarla a Dios y todo lo que te pase es en un contexto religioso, del cual Lo que no pasa es que no era podés... Dios, A ver, era un abusador pero a ver, que claro. La ponían en el templo, Sí. contó, Sí, apagaban las luces sí. y empezaban... Abusar. Es muy difícil explicar. La principal denunciante, Claro. 15 años, estuvo atrapada. ¿Por qué? Atrapada en su buena fe, como nunca la buena Claro. fe, en creer que hay alguien que te ordena eso y en realidad son delincuentes, que A ver. abusan, te roban, te explotan. Y te puedo Pero decir además algo. entra a los 8 años esa chica. De 8 a los 23 está dentro. Dios mío. Con la mamá, con los hermanos. Ahora, en 15 años, Sí. ¿cómo le fue tan fácil a este templo con ser una empresa con franchising en todo el país? Bueno, viven ahí. Y tener con privación ilegítima de la libertad a una chica, Bueno, por ejemplo, ahí va a durante estar la 15 años. discusión jurídica. Escuchá lo que dice la defensa, el doctor Damián Pérez. Él dice, demostrame que aquí hubo una privación de la libertad, que la gente no podía Que mover. estaban sus acá cosas, porque querían. que no podían salir. Y ahí viene la decisión de la Cámara Federal de decir, pará, acá hay un lavado de cerebro Sí. que hace que por más que vos puedas caminar en la Anula tu calle, voluntad. después iban al colegio, claro, hasta que la madre Eva decidía que no vayan más. Sexto, séptimo grado, para que no empiecen a conectar con otros chicos que le dijeran, che, vivir ahí adentro, porque ahí está el templo, ¿ves? Pero adentro, bueno, arriba del templo hay una mega construcción donde una de las imputaciones que hace la justicia federal, el fiscal Santiago Marquevich, dice, los obligaban a casarse entre ellos para que no hubiese chance De que alguno conectar con saliera otra y hablara. gente. Claro, ¿había libertad ambulatoria? Va a ser la pregunta del juicio. Sí la hay. Ahora, ¿eso significa que sos libre y soberano No, de porque decidir? no hay mental, porque ¿Entendés? estás sometida. No hay un arma de fuego, el arma está acá. No hay una pistola, el arma está acá. ¿Cuánta gente? ¿Y cómo cuánta prueban gente fue que esta sometida a anulación de la voluntad, perdón, cómo Ahí está prueban? el debate que se viene. Claro. Eso es lo más fuerte que se va a discutir acá. Lo que pasa es que tenés una Julieta, que te digo, Julieta, quiero decir algo porque mucha gente dice, no, pero Julieta no llora, no es la típica víctima desgarrada. Y la verdad que la abogada y Julieta nos da una explicación que me parece coherente. Dice, ¿por qué tenemos que ver siempre víctimas que están llorando y reventadas y humilladas? Julieta decidió enfrentarlos, salió del templo y decidió ir a denunciarlos, primero en una fiscalía de la matanza y después en la justicia federal. Pero también esto va a ser... Mauro. Viste que entrevistamos a la gente que está en el Pero, templo, que cree en pero el te iba a templo y dice, es decir, una mentirosa. ¿Siguen teniendo habilitación para No, ejercer? no están ejerciendo. Pero hay gente adentro del templo que defiende todavía ese Familiares sistema. directos de todos los imputados que están ahí adentro y vecinos que dicen, acá nadie ¿Y los fue fieles? obligado a ¿Y trabajar. los supuestos fieles? Están yendo. Fíjate que cuando yo hice una recorrida por el templo, acompañan día a día el templo. El tema es que el pastor está en Cana, entonces no hay misa. Parece A ver, algo de... perdón, vamos a ¿Quiénes reconstruir estaban un segundo la imagen. Sí. Cuando vos entrás al templo, Sí. caminando, Planta baja. la gente que está ahí es gente que todavía cree Sí. que Eva es el Espíritu Santo. De hecho, quisieron hablar y dieron su testimonio y dijeron que no nada extraño les pasó, que ahí justamente encontraron... imagen. A esta imagen. Esta gente O sea, que no está es al una costado- recreación. Vos entrás No, no. al templo y está la gente que defiende todavía Sí. este sistema que ha probado la justicia, que explotaba, violaba, De hecho, abusaba. accedieron, Rodo, Cris, a dar una entrevista, la mayoría de los fieles que están ahí, porque están convencidos que lo que pasaba ahí adentro no es delito. Ahora, yo no le puedo decir a la persona y decirle, che, mirá que te lavaron el cerebro. Ellos dicen, no, nosotros somos un lugar donde cada uno generaba su pan en la panadería que funcionaba ahí, una repostería en otro lugar, y cada uno lo vendía y sacaba su dinero producto del esfuerzo laboral que hacían. Y Julieta te dice, no, se quedaron con mis bienes, tuve que entregar mi casa con mi mamá, me mandaban a laburar a vender pan con 11 años y jamás recibimos un centavo. Bueno, por lo menos ahí tenés explotación laboral a un menor, pero si hay abusos sexuales La a un figura menor... más alta, el abuso sexual es la figura más alta. Bueno. Los procesamientos y los embargos son por 50 palos, o sea, para que la justicia evalúe en 50 palos el embargo, es porque están leyendo que el lavado de activos que hubo, producto de la ganancia Es que enorme. tuvieron, es enorme. Te hablo de 50 palos de embargo. Ahora, Mauro, ¿quiénes están imputados por ejecutar los abusos Bueno, sexuales? acá está claro en el procesamiento. que ¿Por son- qué está preso el pastor, digamos? Sí, tenés al pastor preso, tenés a Adriana Carranza que murió en prisión, tenés a la madre Eva con una domiciliaria. Te quiero decir algo que hizo la querella, que no es común. La querella, la doctora Barbita dijo, si me piden una domiciliaria, que se la den.
porque de última que se dirima en el juicio. Ahora, mientras tanto, los fieles están ahí esperando que reabra este lugar, que no va a reabrir, básicamente porque hace 2 meses volvieron a allanar, no solamente en San Justo, sino en todo el país. Viste que yo conté que hubo allanamientos en el interior. Sí, bueno, porque la pista se profundizó al interior. Yo la conocí a Julieta hace 2 años, cuando se animó a despegar del templo. Un día la llamé, estaba totalmente ahí, en una etapa de shock inicial, que era enfrentar al templo y decir, los voy a denunciar. Más de la mitad de su vida, más de la mitad de su vida. Tenés que arrancar a vivir otra vez. De Tenés que cero. arrancar a vivir otra vez. No tenés bienes, no te sacaron del colegio, no tenés trabajo. Hay una frase que dice Rodo, Cris, que me parece muy elocuente. Dice, entré pobre, me fui más pobre. Entré pobre, me fui más pobre, dice. Reitero la pregunta, Mauro. ¿Quiénes están acusados de ejecutar los abusos sexuales? En la nómina están diferenciados los que están por trata laboral, por lavado de activos, por abuso sexual. Lo que pasa que después tenés otro castigo, como me olvidé de contarte, el castigo corporal, no solamente el abuso, que lo cuenta Julieta, fue muy extensa la nota con la autora Barbita al lado, que era cuando no obedecías la regla interna del templo, como en las películas, dice Julieta, te cortaban el pelo como humillación y te rapaban en una de las habitaciones. Con la dificultad que tiene reconstruir todo lo que pasó puertas adentro, con un sistema de omertá y de silencio. Por eso, digo, destaco este procesamiento de la Cámara Federal. Hay más personas, porque digo, hemos conocido hoy 2. Sí. Hay otras que han vencido. 6 en total. 6 en total. 6 en total, 2 se animaron a hablar con nosotros, a dar testimonio. Y también lo quiero destacar, digo, cada uno sabrá a quién defiende. Hay gente que está ahí, que no está en cana, que tampoco son coimputados, que defienden a los imputados y ponen la cara y dicen, yo creo en ellos, nadie me lavó el cerebro. ¿Cómo discutirle en el mano a mano? Yo desde aquí, imposible. ¿Los abusos pueden probarse después de tanto tiempo? Bueno, es uno de los puntos de la imputación que hace el juzgado federal primero, el juez Néstor Barral, y la Cámara Federal diciendo, vamos con una figura de arranque que para nosotros no hay dudas, dice la justicia, que es la trata laboral. Julieta te dice, yo doy por acreditado, dice el juez, que Julieta entró pobre, se fue pobre, y tengo testimonios que la vieron vendiendo pan y que nunca recibió un mango. De arranque la trata laboral. Y este modus operandi, ¿se replicaba sistemáticamente en los otros puntos del país que están investigando como hipótesis? Sí, y los campos, y con esto cierro, los campos eran un sitio, los campos, Balcarce, Miramar, casas donde vivían ¿Cuántas los propiedades pastores. tienen? Acá está evaluado arriba de 50, pero digo, las casas en los campos, dice Julieta en su denuncia, eran como centros de castigo. Ahí los aislaban cuando se ponían rebeldes en la sede central de San Justo y te dejaban sin comer. Veremos qué pasa en el juicio, que va a ser otro capítulo, pero es una historia de esclavos 2021. Llenos de dinero, la pastora, el Espíritu Santo, lleno de dinero, y todos los fieles pobres y sometidos a cualquier barbaridad. Nada más lejano. Quien cree a Dios, a la iglesia, a lo que sea que creas, nada más lejano la causa que nos acaba de traer Mauro. Gracias, Mauro. A ustedes.